En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana nos quedamos aquí en Francia para analizar la cuestión del narcotráfico que se ha incrementado durante los últimos años y que en Francia ya la considera como toda una cuestión de Estado. Nos acompañan tres invitados en este estudio que ya les presento. Margot Loisillon es jefa de informativos en France 24 y ex corresponsal en Colombia. Bienvenida. Gracias, Carlos. Contamos también con Fernando Vega Lugos, analista político. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Carlos. Y con Delia Runategui, periodista de Radio Francia Internacional. Bienvenida, Delia. Gracias, Carlos. Narcotráfico, cuestión de Estado en Francia. Hoy nuestro asunto en Primera Plana. Comenzamos. La justicia francesa atribuye al crimen organizado la ola de ataques a cárceles y agentes penitenciarios ocurrida en abril. El gobierno francés lleva ya meses intensificando la lucha contra el narcotráfico convertida en una cuestión de Estado. Dicen las autoridades que comparar Marsella con México es exagerado, pero hay paralelismos inquietantes. Desde el estallido de la pandemia se han multiplicado actos de tortura, asesinatos por encargo e incluso personas quemadas vivas. Los que participan en este tipo de actos se inspiran en lo que pasa muchas veces en Sudamérica y usan nombres de cárteles en sus propias redes encriptadas. El problema es que muchos de estos procesos comienzan en las cárceles. Las autoridades han prometido un nuevo arsenal jurídico que comenzará a tratar a estas bandas como organizaciones mafiosas, con tribunales y 2 cárceles especiales para agrupar y aislar a los reclusos más tóxicos. Un desafío que puede ser clave en el futuro político del país y, por tanto, en la sucesión de Macron. Repasemos lo que dice la prensa. Cuguega Internacional, narcotráfico. Cómo Europa replica. Dice la publicación que este combate está mostrando los límites de las policías europeas. La Provence, diario regional de Marsella, dedica esta otra portada a los 47 asesinatos que dejó la guerra contra la droga en 2023. Revista L'Obs, cocaína, la Francia de los narcos. Habla el semanario de una infiltración mafiosa. Bueno, parece que el punto de partida para que explica esta expansión del narcotráfico en Francia hay que situarlo en la pandemia en 2020. Margot, ¿cómo en tan pocos años, en apenas un lustro, este asunto ha pasado a tener esta dimensión de cuestión de Estado en Francia? Bueno, yo primero que todo quisiera recordar que algunos actores que combaten el narcotráfico recuerdan que hace varios años que sacan la alarma sobre el tema. Lo que pasa es que Francia también, justo antes de la pandemia, tenía otros problemas también como el terrorismo y que muchos medios fueron puestos para combatir el terrorismo. Hay que recordar los atentados fuertes que conoció Francia y entonces eso fue una falta para combatir el narcotráfico en este momento. Luego llega la pandemia y la pandemia trae un nuevo reto para las autoridades es que los narcotraficantes encuentran nuevos medios para contornar la situación y digamos que empiezan a utilizar medios tecnológicos muy avanzados, para alcanzar a los consumidores nuevas como las aplicaciones, las mensajerías, también todo lo que es criptomonedas, o sea, digamos que empiezan a desarrollar nuevos paradigmas para seguir su negocio a pesar de las restricciones de la pandemia y entonces cogen mucho avance frente a las autoridades en esta temporada. Lo que se llama la uberización de la droga, exactamente, ¿no? Pero recordemos también que muchos años anteriormente a esto también pudieron avanzar más tranquilamente, porque el Estado está más enfocado en la amenaza terrorista que en la amenaza del narcotráfico. Y hoy en día vemos que ponemos los dos al mismo nivel. O sea, en el discurso político se habla tanto de terrorismo como de narcotráfico, de una amenaza casi al mismo nivel. Se empieza a hacer a partir de ahora. Luego vamos a explorar estas claves que nos comentaba Margot. 2024 fue un año récord en incautaciones con casi 54 toneladas, un 130% de aumento, lo que muestra un incremento exponencial de la demanda. Fernando, ¿a qué se debe esta explosión de las cifras de consumo? Bueno, en efecto, Francia es hoy en día el primer consumidor de cannabis en la Unión Europea. Sin duda alguna, cuando se habla, o uno de los elementos que encuentro más problemáticos es que cuando se habla de las drogas o del problema de las drogas, se habla simplemente de un problema o del desafío de seguridad, que en efecto existe y que en efecto es dramático, pero se deja de lado la salud pública, ¿no? Y el enfoque sobre todo de lo que tiene que ver con la salud mental. Entonces, si nosotros queremos hablar hoy de cómo crece tanto la oferta
oferta como la demanda de drogas, pues tenemos que ver cómo también elementos como la pandemia, pero no solamente, han desencadenado también factores en la sociedad que hacen que cada vez haya más y más personas propensas, no solamente ya al consumo recreativo, sino también que tengan factores adictivos que quizás son mucho más graves que lo que podíamos encontrar antes. Y es que estamos en un momento donde, digamos, una sociedad particularmente propensa a la ansiedad, afectada por la ansiedad climática, afectada por la ansiedad propia de las dificultades económicas que se enfrentan en muchos sectores de la sociedad. Y todo esto son los factores que cuando hoy escuchamos las medidas para combatir el narcotráfico se dejan de lado. No hay medios para la salud mental, no hay más recursos para los hospitales públicos, no hay más recursos para las asociaciones que trabajan con las uñas acompañando personas adictas, y es allí donde creo que están los mayores desafíos que hoy encuentra la sociedad. Delia, el consumo récord va acompañado de consecuencias como brotes de violencia en la ruralidad, en zonas que antes eran símbolo de tranquilidad en Francia. No sé si estos son algunas características junto a la uberización del nuevo paradigma. Por ejemplo, hay brotes de violencia en zonas rurales en Francia. Eso está ligado porque el consumo de drogas, sobre todo la cocaína, también se extiende en las pequeñas comunidades de 100, 200 personas, por el tema de la uberización. ¿Qué significa esto? Que una persona que consume drogas puede hacer un pedido a través de las redes sociales y esta droga va a ser librada en su domicilio o en un punto cercano a su casa. Crea mucha facilidad. Entonces, los narcotraficantes ahora también se están instalando en pequeñas comunidades, lo que hace que la policía haga redadas e incautaciones en estos poblados que antes estaban totalmente, no conocían este tipo de violencia. Entonces, la violencia se está importando en las campañas y todo eso, sobre todo en la campaña de Francia. Uberización, violencia en lugares rurales. Y también ultraviolencia, torturas, personas quemadas, mutiladas. Sin equiparar la dimensión con México en cuanto a cifras, pero sí, en cuanto a indicios, ¿es lógico hablar de métodos de una mexicanización de lo que está ocurriendo en Francia? Margot. Perdón, pero solo quería responder en algo. Estoy súper de acuerdo con todo lo que acaban de decir, pero quisiera añadir algo. Sí. Es que hubo un aumento de la producción de cocaína en los últimos años y cada año es más. O sea, digamos que hay también una cuestión de mercado que hay que tener en cuenta. Es decir, hay más cocaína que sale de Latinoamérica últimamente y en vez de ir en gran parte hacia Estados Unidos, va mucho hacia Europa porque los Estados Unidos han cambiado un poquito su consumo también y consumen drogas diferentes como el fentanilo, y entonces esto también permite que haya entrado muchísimo más cocaína en el continente europeo, haciendo bajar últimamente el precio del gramo de cocaína, lo que ha permitido también su comercialización en el terreno francés y su entrada en muchísimos terrenos distintos y no solamente la capital como en los años 90 y las discotecas, pero entrando en todo el territorio. Y también aquí entramos en temas de salud mental o de, bueno, digamos, por qué ha entrado en más zonas como las zonas rurales, lo podríamos discutir, pero primero que todo quisiera también añadir este punto de la oferta de cocaína en este momento en el mundo que ha crecido. Volviendo al tema de la mexicanización, es un tema muy polémico, como lo sabemos todo de decir. Bueno, creo que sí hay que recordar que a través del consumo, tráfico de cocaína en particular, pero de drogas en general, hay un aumento de la violencia, una violencia que conoce muy bien este país de México, y estamos viendo en Francia cosas que no se habían visto, como por ejemplo... Claro, no es comparar cifras, si me lo permiten, no es comparar cifras, sino ver algunos síntomas como los sobornos a altos cargos, la ultraviolencia, la tortura de personas, que encuadran hacia un cierto camino, es decir, hacia una cierta deriva. Yo entiendo por eso la mexicanización. Pero digamos algo, o sea, yo creo que es importante qué es lo que ve la gente. La gente, cuando hablamos de la mexicanización y de la violencia, lo ve en las noticias, porque hay balacera en Marsella, porque queman los carros de los agentes penitenciarios por decenas en una noche. Y entonces esto es nuevo en Francia, digamos. O sea, los sicarios de 14 años, o sea, yo en mi infancia no escuché hablar de eso. Desde luego hay un cambio de paradigma, eso está claro. Exactamente. A esto reacciona la Asamblea Nacional Francesa aprobando una ley para reforzar la lucha contra el narcotráfico que incluye un nuevo régimen penitenciario inspirado en las leyes antimafias italianas. Incluye la creación de una fiscalía especial desde enero de 2026. ¿Esto es importante, Fernando?
Yo creo que hay aspectos interesantes que tienen que ver con cómo realmente, y es algo que tú decías hace un momento, tiene que ver con cómo realmente se le presta atención al problema y cómo realmente la justicia tiene unidades realmente especializadas para atender este problema. Ahora bien, ¿cuál es el costo que la sociedad francesa en su conjunto está dispuesta a pagar por eso? Y no hablo simplemente de un costo económico, sino hablo también de un costo en términos de libertades y derechos. Y dotación económica que hay que darle, ¿no? Para que funcione. Efectivamente, pero para mí ese es el segundo punto. Para mí lo primero tiene que ver con realmente hasta qué punto es necesario o es aceptable, si se quiere moralmente, sacrificar derechos y libertades del conjunto de la sociedad por combatir el narcotráfico. Y todas estas medidas que buscan reducir garantías procesales, que buscan crear esta figura o incorporar esta figura de los jueces incógnitos, se ha aprobado en muchos otros países del mundo, terminan siendo totalmente liberticidas. E incorporar eso para luchar contra el narcotráfico no estoy seguro que sea un punto o que sea realmente una herramienta eficaz y válida para combatir este flagelo. Y lo segundo que tiene que ver también con la eficacia de eso, y es de qué manera la represión y todo el presupuesto y todo lo que cuesta la represión realmente es un medio eficaz para combatir el tema del narcotráfico y sobre todo, como lo decíamos hace un momento, cuando no se está combatiendo realmente la demanda de la droga. Entonces, en todo esto, uno de los problemas que hay cuando se habla del narcotráfico es que hay un enfoque totalmente enfocado en la seguridad que deja de lado el análisis sociológico del que ya hablamos y el análisis económico del que tú hablabas hace un momento. Entonces, si no hacemos un análisis sociológico y económico, las medidas securitarias y jurídicas que podamos implementar van a ser completamente insuficientes. El peaje a pagar por la ciudadanía, a lo que se refería Fernando al principio de su intervención, se refiere en concreto a que la legislación va a permitir además el uso de inteligencia algorítmica y la activación a distancia de dispositivos electrónicos para realizar escuchas sin el conocimiento de su propietario. Y es ahí donde podría entrar en colisión con libertades individuales y que Francia tendrá que hacer esa ecuación de hasta qué punto esta lucha y esa coalición contra las libertades le conviene o no. Delia. Sí, totalmente. El análisis algorítmico no está siendo aprobado porque sería inmiscuirse demasiado en lo que son los derechos públicos. Pero también es interesante ver cómo frenar los narcos cuando entran en prisión siguen teniendo contacto con sus cómplices y mandan a asesinar encargan prisiones. Totalmente. Es un manejo remoto, si se puede decir. Teléfonos, ha habido redadas por mini teléfonos del tamaño de un meñique, ¿no? Exactamente. Entonces es normal que las leyes se adapten un poco a las utilizaciones del narco para que el narco no siempre esté al avance de las nuevas tecnologías y la policía atrás. Es importante este ajuste en diferentes formas para frenar el narco y también para dar un poco de tranquilidad a las personas, a los franceses que están viendo cómo en las noticias, por ejemplo, cuando se ataca un convoy, cuando lleva un narcotraficante con armas de guerra, da una sensación de no solamente de impunidad, sino que la policía está perdiendo la batalla. Con estas leyes, tanto en el aspecto psicológico, si se puede decir, pero en el aspecto real tienen un impacto. Se refería mi compañera Delia al caso de Mohamed Al-Honra, lo vamos a recuperar a vuelta de pausa y también vamos a hablar de cómo está funcionando los puertos europeos que conoce bien Delia, como Amberes y como Rotterdam, en todo este circuito del narcotráfico. Va a ser a vuelta de pausa. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Soprano avec Vacra. Rema. Keoji. Ljubljana avec Gaël Faye. RFI.
Seguimos esta semana en Primera Plana analizando el narcotráfico aquí en Francia como una nueva cuestión de Estado. Lo hacemos con Margot Basillón, jefa de informativos en France 24, Fernando Vega Lugo, es analista político, y con mi compañera Delia Runategui de la redacción de Radio Francia Internacional. Marsella es el epicentro desde hace años ya del narcotráfico en sus barrios del norte. En los últimos años, la DZ Mafia es la organización que más asesinatos acumula. Irrumpió de un día para otro y se inspira en lo que también ocurre en países como Bélgica o Países Bajos con la llamada Mocromafia, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Y además incorpora elementos de cárteles mexicanos. ¿Cómo podríamos explicar, Delia, quiénes forman la MZ Mafia, para que no estén familiarizados? Porque esto es algo que está pasando en Francia, en Marsella. Sí, en Marsella. Bueno, es una banda criminal que está basada en Marsella desde hace varios años. Todo comenzó cuando los dos hermanos, que eran los cabecillas de esta mafia, entraron a prisión y no pudieron seguir manejando el tema de la mafia. En ese mismo momento salió otra banda para tomar el poder, que se hacen llamar los Yoda, por el personaje de Star Wars. Y en ese momento, bueno, es una historia conocida. Estas dos bandas comenzaron a pelear por el control de los puntos de venta. Lo que sorprende es los niveles de violencia que alcanzaron. Y no solamente mandaban a matar a los de la otra banda dentro del territorio francés. También ocurrió en España y en otros países, haciendo que una explosión de violencia, y según datos de la policía, el 73% de los asesinatos o intentos de asesinatos ocurridos en Marsella en el 2023 fue a causa de esta guerra entre bandas narco. Entonces, eso es lo que causa más impresión de ver el poderío que pueden tener. Para entender lo que pasa en Francia hay que hacer zoom en Europa, en los subpuertos atlánticos como Amberes o Rotterdam, y las rutas desde Sudamérica. Vamos a intentar explicar esto de las rutas de Sudamérica, cómo controla el narco estas rutas desde los puertos de salida, Margot, que conoce bien la zona, hasta puertos de entrada a Europa, que Delia lo conoce bien. Si podemos trazar la ruta para que lo entiendan nuestros oyentes y telespectadores, ¿cómo sale la droga de allí? Bueno, primero que todo, como lo decía con Marsella, hablamos de puertos, y es importante recordar que los puertos son actores principales de esta historia, porque la mayoría de la cocaína hoy en día sale por ruta marítima, una ruta marítima muy tradicional que no tiene nada de ilegal, que son los contenedores. Salen más que todo de Guayaquil en este momento, y por eso hemos escuchado tantas cosas sobre Ecuador últimamente, porque si bien la producción de cocaína se sitúa entre Colombia, Perú y Bolivia, llega hasta el puerto de Guayaquil, de aquí sale en contenedores, pasa por el canal de Panamá y llega hacia los puertos europeos como Rotterdam, Anvers, y también últimamente estaba leyendo un informe sobre esto, más siempre en España. Obviamente, acordémonos también que hay otros puertos en Latinoamérica, sobre todo franceses, a través de las Antillas, Fort-de-France, por ejemplo, que son puertos que son, o la Guyana francesa, que son puertos que también siempre tienen más problemas con este tema de narcotráfico y de toda la corrupción que abarca el narcotráfico y que se siente en esas zonas alrededores. Podríamos hablar de horas de esto, pero pues digamos que todo esto sale más bien por esta zona hasta los puertos europeos. Y brevemente, Delia, ¿cómo funcionan? ¿Cuáles son los problemas que hay en puertos como Amberes o como Rotterdam? Para empezar, la dimensión, ¿no? La dimensión, y controlar esa dimensión es muy complicado. Sin embargo, los controles están siendo aumentados desde los últimos 3 años que ha habido la explosión de entrada de cocaína. Se ha incautado en 2023 116 toneladas de cocaína en el puerto de Amberes. Eso es una cifra récord. También en lo que va del año 2025 ya se han hecho 131. La policía ha arrestado 161 personas, que es el mismo número que para 2024. Es decir, estamos a 6 meses y ya arrestaron ya se ha llegado a ese tope.
Lo que es importante, como mencionaste, es que tanto Rotterdam como Amberes son los puertos de preferencia de entrada de la droga, en especial la cocaína, pero como los controles se han ido poniendo más severos, ahora también hay otros puertos en España que están recibiendo cargamentos de coca mucho más importantes por el tema de que el narco se diversifica. Y hablando de la diversificación y lo astuto que puede ser los narcos, ya lo hemos visto en varias ocasiones, porque saben que hay siempre más controles en los puertos. Ahora también se ha desarrollado gracias a la nueva tecnología que a veces tiene un paso adelante del Estado, que es el drop-off, es decir, que taguean los paquetes de cocaína, los lanzan en el mar, cerca de las costas, y tienen vínculos con ciertos pescadores, por ejemplo, o este tipo de gente con embarcaciones que reciben la mercancía para evitar los controles de los puertos, porque ahí van avanzando las aduanas para controlar. Entonces, la policía, el Estado siempre tiene un problema porque tienen un nivel de manejo tecnológico muy avanzado y logran el Estado siempre va por detrás, ¿no? Exactamente, van detrás de ellos porque tienen este paso en adelante y esto significa que este problema de corrupción que va alrededor de la narcotráfico que siempre alcanza más y más gente. Así funcionan las nuevas drogas, las nuevas rutas de la droga en Europa y todo esto tiene una dimensión política. Fernando, ¿será un tema de campaña a un año de las municipales y a 2 de las presidenciales, un tema del que parece está haciendo bandera el actual ministro del Interior, elegido líder de los republicanos hace unos días, Bruno Retailleau? Bueno, en efecto ya lo está haciendo. Hay sin duda alguna un sector de la política en Francia y en todo el mundo que utiliza los problemas de seguridad o los problemas que se presentan como problemas de seguridad para intentar construir y acumular un capital político. Sin embargo, todas estas medidas o todas estas iniciativas se enmarcan dentro de una tendencia de lo que se conoce como populismo y concretamente el populismo punitivo, que tenemos un problema de seguridad bastante complejo y ofrecemos o proponemos una solución de apariencia fácil. Digamos que uno ve las medidas, lo que ha propuesto Bruno Retailleau, lo que propuso en su momento Gerald Darmanin, el entonces ministro del Interior, es muy similar, por ejemplo, a lo que se está haciendo hoy en El Salvador. Y lo que se comprueba, por ejemplo, que ahora lo mencionabas, el caso de Mohamed Anra, que se pone como el caso icónico que hubiésemos podido evitar, la verdad es que no. Porque el Estado, como tú lo decías, está tan atrás en este momento de comprender la verdadera dimensión de lo que está pasando, que cuando Mohamed Anra estaba preso, antes de que se fugara, ni siquiera se sabía que realmente el lugar que él ocupaba dentro de la estructura narco. Entonces, con todas las medidas que se han aprobado, ni siquiera se hubiese podido evitar porque no hubiese estado dentro de los criminales más buscados, considerados más peligrosos. Así que todas estas medidas tienen sin duda alguna un interés de generar una sensación de que se está trabajando, de que se están dando resultados, pero que, como lo decíamos, amenazan las libertades. Hay muchas de esas políticas que se han implementado en otras partes. Hablábamos hace un rato de los jueces sin rostro que se implementaron, por ejemplo, en Perú, en Colombia, y que se dejaron de implementar porque fueron utilizados en su momento, por ejemplo, por el régimen de Fujimori para perseguir opositores políticos. Acá muchas de las medidas que se implementaron para luchar contra el terrorismo después se extendieron también para hablar, por ejemplo, del ecoterrorismo. Entonces, todo esto que hoy se implementa ante la deriva autoritaria que se ve en muchos países europeos y en todo el mundo, no sabemos realmente dónde puede terminar, y lo que hoy se presenta como eficaz para combatir al narco, no sabemos tampoco el día de mañana hacia quién se pueda dirigir. Marco. Y quisiera añadir, estoy completamente de acuerdo con todo esto, sobre todo, ¿cuál es el verdadero temor que tenemos que tener frente al narcotráfico? Es la falla de la democracia, porque estamos hablando de gente que tiene un poder económico tan grande que pueden comprar a casi todo. Hablamos de entre 3 y 6 billones de euros. Y entonces el problema es... A mí me asusta un poco que hablemos de lo que decías, de tanta represión de policía, etcétera, porque lo que está aquí, el problema es nuestra democracia, porque si podemos comprar jueces, si podemos comprar agentes penitenciarios, comprar alcaldes, hasta empresa privada. O sea, digamos que hay un verdadero temor. Quizá eso es lo que puede aprender Europa de las elecciones que pueda dar de errores y aciertos Latinoamérica. Es decir, que una vez gangrenado el Estado de Derecho es muy difícil deshacerse de esos pasos. Claro, exactamente. Una vez infiltrándose, con corruptelas a jueces. Exacto. Y yo siento que estamos mirando hacia decisiones y medidas muy espectaculares para un corto plazo
político, porque ya a 2 años de las Sí. elecciones presidenciales tenemos que tener cifras, tenemos que tener imágenes, y no se explica realmente qué está en juego en este caso. Y estamos haciendo los mismos errores que todo el mundo hizo, que ya vimos que no funcionaba, pero vamos en este Pero camino vamos directos. directo. Delia. Yo creo que también es un tema de que es un tema electoral. Oh. Es fácil demostrar fuerza haciendo nuevas leyes, con dispositivos como los que se han creado en Marsella, pero el tema de fondo realmente no se está tratando. No, solamente se está tratando de una forma seguritaria, pero no se está viendo la raíz del problema. ¿Por qué las personas en este momento están consumiendo más drogas? No solamente, como se le llamaba anteriormente, recreativas, también en el ámbito de trabajo. ¿Qué es lo que está empujando este consumo? Yo creo que es mucho más, y sería mucho más interesante y de fondo hacerse estas preguntas. Pero ¿no creéis que, que el problema al final es la política a corto plazo? Es decir, a esa pregunta que se hace Delia no se la puede responder si continuamos siendo tan cortoplacistas en política, ¿no? Y mirando... Yo creo que hay 2 factores sobre los cuales debe atenderse hablando de lo que ha pasado en Latinoamérica. Algo que tú mencionas tiene que ver con cómo el narco permea la institucionalidad, cómo el narco es capaz de sobornar policías, de sobornar jueces, de sobornar y de penetrar realmente las más altas esferas del poder, que eso es algo que hemos visto en muchos países latinoamericanos. Y que solo se combate realmente con presencia efectiva del Estado y de la institucionalidad en los sectores donde particularmente los jóvenes son más propensos al microtráfico, a la criminalidad y a todo lo que está alrededor. Y lo segundo tiene que ver con algo que yo siempre digo: el día que en Latinoamérica se supere el problema del narco como problema de seguridad, va a seguir habiendo un problema de lo que es la cultura mafiosa y la cultura de la criminalidad, que está en vínculo también con todo lo que posibilita la corrupción, lo que estamos viendo hoy en Colombia, incluso con todos los esfuerzos que se hicieron después del proceso de paz. Lo que pasa en México es que, independientemente de cuán eficaz sean las incautaciones, la persecución, la sustitución de cultivos, todo eso, va a seguir existiendo una cultura de la violencia, una cultura del dinero rápido, que es heredada y que es propia de la cultura mafiosa que se construye en este tipo de circunstancias. Esto es lo que hay en este problema si ponemos los focos largos, pero mucho me temo que los políticos no están en esas. Me quedo sin tiempo para más. Muchísimas gracias a los 3 por haber compartido este tiempo con nosotros. A todos ustedes, hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.